Bienvenidos de nuevo a Visión Interdimensional. Cuando una persona fallece o desencarna, ¿a dónde tiene que ir? De seguro has escuchado hablar del túnel de luz que ven muchos en las experiencias cercanas a la muerte, o de enviar a un desencarnado a la luz. Pero ahora te voy a explicar por qué es una trampa. Quédate unos minutos y lo averiguarás. Formas para llegar a encarnar en un sistema planetario. Voy a explicar un poco cómo es que vinimos aquí para entender más la situación. Hay dos maneras para entrar a encarnar en un planeta como la Tierra, por ejemplo. Primero, por voluntad propia. Las razones en esta manera se encuentran para experimentar por curiosidad, buscar una oportunidad o un reto. Por lo general, los que vienen por ellos mismos ya han salido de la Matrix de otros sistemas planetarios, que les permite observar y elegir dónde quieren encarnar. En este caso, la esencia no está prisionera al momento de entrar al sistema planetario. Sin embargo, aún no pueden salir de esta creación global, porque para eso hay que darse cuenta del engaño por completo para cortar todo lo que la ancla, entre ellos los contratos que te obligan a quedarte. Por eso, pocas esencias han visto a la Tierra como una oportunidad para ponerle fin y romper con todo esto. Porque lamentablemente, para darse cuenta más a fondo de cómo funciona el engaño desde la conciencia física, es necesario atravesar situaciones más difíciles y así reaccionar como es debido, despertando. Sin embargo, la gran mayoría entran por curiosidad o por las ganas de experimentar algo novedoso y por allí las atrapan. Segundo, en contra de su voluntad. En este caso, traen a la esencia de luz desde otros sistemas planetarios debido a que está tan comprometida o complicada, mejor dicho, por la cantidad de contratos que obtuvo que perdió todo. Como cuando te embargan todos tus bienes por innumerables deudas, porque no tienes con qué pagar y además te envían a la cárcel. De la misma manera, estos seres actúan. La esencia se endeudó tanto que la aprisionan, anestesian y experimentan a tal punto que ni es consciente dónde y cuándo la ponen a encarnar y hacen con ella lo que les da la gana. Como por ejemplo, ponerla a encarnar en sistemas que quizás nunca hubiera considerado. Por cierto, la Tierra es uno de los planetas más pesaditos, además casi imposible de salir. Pero esto está cambiando. ¿Qué pasa al entrar? Cuando se entra en un planeta como en la Tierra, son establecidos contratos que no te dejan salir de ella fácilmente. Si se viene en contra de la voluntad, se renovarán contratos para el nuevo sistema planetario. La esencia seguirá prisionera en donde la tengan, solo que ahora encarnará en un grupo de planetas diferente. Es posible que algunas de estas esencias a nivel físico puedan colaborar muy de lleno con estos seres para contribuir con el sistema. Y los que no, por lo general, lo pasan mal en todas sus vidas. Sin embargo, en las dos situaciones, la esencia sigue estando muy complicada. En cuanto a los que vinieron por voluntad propia, depende de la esencia no quedar prisionera desde el principio, porque mientras más se contrate con estos seres para pasarla mejor en la vida gracias a ellos, se complica la situación del cuerpo multidimensional. Cada vida en sí te lleva a establecer nuevos contratos porque el sistema en cada planeta tiene eso como finalidad. Como aquí en la Tierra, con el mecanismo religioso, político, económico y social. Es decir, mientras más se pacte o acuerde, como por ejemplo, quiero ser súper guapo, súper guapa, no quiero ser pobre, quiero ser multimillonario,
quiero tener mucho poder, deseo tener dones especiales. Por lo general, son cosas que si las pactas con ellos, aprisionan a la esencia. Quizás al principio se tenga 1 o 2 vidas sin sufrimiento para que le tomes el gusto, pero eso le ha costado a tu esencia estar en cautiverio. Sin embargo, hay otras esencias que a nivel subliminal ya tienen conocimiento de la trampa y tratan de contratar lo menos posible, aunque esto conlleve presentar más obstáculos, ya que el sistema está hecho es para pactar más y colaborar más con ellos. A pesar de esto, no impide que algunos puedan lograr sus metas o comodidades por ellos mismos. Fusión, parte subliminal, esencia. Ahora bien, para encarnar, la esencia tuvo que proporcionar una fracción de ella, que es la parte que encarna en el mundo físico. Es la parte de luz de nuestro cuerpo energético, la conciencia que anima al cuerpo físico. En el caso de la Tierra, estos seres solo permiten que sea una muy pequeña fracción de luz, lo que les permite casi bloquear la conexión e influencia de la esencia sobre el cuerpo subliminal y el cuerpo físico. También les es más fácil aplicar el bloqueo de nuestras memorias para cada encarnación, y es más fácil debilitar nuestra luz con la mente física ruidosa y las programaciones religiosas, sociales y políticas, por ejemplo, del sistema. De esta forma buscan es obtener un ser controlado por ellos que no tenga la posibilidad de darse cuenta de su situación, es decir, sin que tenga la oportunidad de despertar. Ahora bien, cuando una persona fallece, en teoría, esa fracción de luz de su cuerpo etérico debería regresar a la esencia. No es ninguna fuente, somos nosotros mismos. Este proceso muchos lo llaman integración o fusión, que es lo que supuestamente debería pasar cuando estos van a la luz. Pero no sucede así tan fácilmente. Restricciones. Sabemos que una esencia para poder encarnar ya tuvo que establecer al menos un contrato. Cada vida también conlleva establecer nuevos contratos, que dependiendo de ellos pueden complicar a la esencia o aprisionarla por completo. Estos contratos y también los implantes le dan el derecho a estos seres en esta creación a retener tu fracción de luz mientras no hayas cancelado o cerrado con todo. Además existe otro factor que son los lazos energéticos que te aferran voluntariamente a seguir encarnando por querer cerrar un ciclo con alguien. Si una persona antes de fallecer no pudo liberar a su esencia, cuando esté desencarnado y trate de ir donde está esa parte para integrarse, no le permitirán jamás ese encuentro. Además, si la esencia está aprisionada, anestesiada y aislada, menos le será posible acceder. De modo que el desencarnado será atrapado y obligado a seguir con el ciclo, porque la única forma de evitar a estos seres y de salir del sistema es rompiendo todos los contratos y todo lo demás que lo ancla. La única manera de liberar o limpiar a la esencia de todo esto es hacerlo desde el mundo físico, ya sea por nosotros mismos en vida o a través de otra persona. Por eso, esta vida, aunque la veas súper injusta, es importantísima para que puedas realizarlo. Quizás la próxima encarnación no tengas la misma oportunidad ni el conocimiento. Esta es la regla que rige este juego y lo hace tan complicado. La trampa del túnel de luz o lo que sucede después de morir. El túnel de luz que aparece al momento de fallecer o en experiencia cercana a la muerte no es más que un escenario montado para hacerte creer que vas al cielo o harás este proceso de integración o fusión,
que sabemos que en condiciones convencionales es imposible de que suceda. Si fuera así de fácil, de seguro ya todos estuviéramos libres y se acabaría el juego rapidito, y no les conviene. La idea es que nadie salga. El túnel de luz o lo que te muestren después de fallecer es un escenario montado de acuerdo a las creencias. Me imagino que habrás escuchado que videntes, médiums, brujos, chamanes, etc. han interactuado con un desencarnado confundido y lo han llevado a la luz. Pero cuando hacen eso, lo entregan a estos seres para ponerlos nuevamente en el ciclo de encarnaciones. Hacer esto en contra de la voluntad del desencarnado es contraproducente para él. En cambio, hay otros que a pesar de su estado han logrado darse cuenta del engaño y se han negado a encarnar o les huyen a estos seres cuando los buscan de nuevo. Por otro lado, hay algunos desencarnados que, sabiendo esto, se someten de nuevo al ciclo de encarnaciones, porque están conscientes que la única forma de salir de todo esto es cancelando todo lo que nos ancla desde el mundo físico. Así que cada vida es una oportunidad para salir, porque las probabilidades de que se encuentre con alguien en el mundo físico que lo ayude a cortar con todo esto son bajas, pero no improbable, y menos imposible. También están los que entran y aceptan todo como un proceso normal, sin pensar que cada vida complica más a su esencia. Pero no solo está la trampa del túnel de luz o de enviar a alguien a la luz, existen los precondicionamientos religiosos de ir a un lugar maravilloso, utópico, después de morir, como un paraíso o algo parecido al cual van los muertos o resucitados. Estos seres solo deben escanear la mente y las creencias para mostrarle lo que se cree. Otros dicen que no se debe entrar por el túnel, pero debes de buscar a un bebé para meterte allí y no dejar de existir. Que al final todo esto los conduce otra vez a lo mismo. Así que de esta forma es como toman a nuestro ser subliminal o energético en estado fantasmal. La gran mayoría de las veces confundido para llevarlo nuevamente al ciclo de encarnaciones eterna. En realidad se termina en una nave, base o laboratorio donde la preparan para la próxima vida. Espero que esta información le saques provecho o te haya contestado un par de interrogantes. En la secuela de este video estaré explicando acerca de la situación del desencarnado. ¿Están o no en mejores condiciones que nosotros? ¿Es mejor andar deambulando? ¿Se puede liberar un desencarnado? Hasta el próximo video.